A continuación veremos un resumen sobre los temas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Recordemos que para este tipo de movimientos es importante trabajar solamente en una dimensión, dado que el movimiento es rectilíneo. Y el primer caso que podemos tener es aquel en el que no aparece la aceleración, de tal forma que la posición puede ser descrita matemáticamente por una ecuación de primer grado que está enmarcada en un recuadro rojo. En este caso, la nomenclatura corresponde a la x como la variable de la posición, t el tiempo, v sub 0 como la velocidad inicial y x sub 0 como la posición inicial. Para calcular la velocidad debemos recordar que es un valor que se mantiene constante y debe ser calculado de manera similar a la pendiente de la ecuación o de la recta que corresponde a la posición del objeto. Esto es como el intervalo de posición entre un intervalo de tiempo. Y finalmente el valor de la aceleración pues siempre se mantendrá igual a 0. Y las gráficas que corresponden a este movimiento son como las que se muestran en esta imagen. La posición es descrita por una línea recta, la cual puede tener pendiente positiva o bien negativa. La velocidad que se mantendrá como una línea horizontal y constante según el valor que obtengamos. Y la aceleración también como una línea horizontal y constante, pero alrededor del valor igual a 0. El siguiente caso para el movimiento rectilíneo es aquel en el cual aparece la aceleración constante. Y ahora, como podemos observar, la posición debe ser descrita, pero por una ecuación de segundo grado. Si comparamos con la expresión previa, que tenía únicamente estos dos términos, esta nueva expresión solamente agrega un nuevo término ahora, pero asociado al valor de la aceleración. Y como consecuencia podemos observar que nuestra variable independiente, que en este caso es el tiempo, se presenta en una potencia máxima de 2. Ahora la posición responderá con una ecuación de primer grado o una ecuación lineal y finalmente la aceleración se mantendrá constante a lo largo de todo el movimiento y puede ser estimada a partir de la pendiente de la recta que corresponde a la gráfica de la velocidad. Como podemos observar en este caso, la posición va a ser graficada y puede representarse o aparecer como una parábola con cavidad positiva o bien negativa. Si nosotros ahora graficamos la velocidad, podemos observar que tenemos una recta con pendiente, la cual nuevamente puede ser positiva o negativa, y finalmente la aceleración es una línea recta y horizontal correspondiente en el valor que nosotros hayamos calculado previamente. Cuando ahora trabajamos en dos dimensiones, usualmente el movimiento que se estudia es el movimiento de tipo parabólico, debido a que la trayectoria descrita por el objeto puede ser representada, como ya vimos, por una parábola. En este caso, para realizar el análisis, como ya habíamos mencionado, es preferente utilizarlo como si estuviéramos trabajando solamente en una dimensión, para lo cual debemos de separar el movimiento con lo que ocurre en el eje X y lo que está ocurriendo en el eje Y. Si realizamos esto a lo largo del eje X, podemos suponer un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, sin aceleración, mientras que en el eje Y sí la hay y además debe ser un valor constante e igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y este valor este valor de aceleración, lo que va a tener como consecuencia, pues es que el objeto, después de alcanzar una altura máxima, vuelva a caer hacia nuestro valor de referencia en cuanto a altura. Si realizamos esto, también es importante distinguir algunos puntos importantes a lo largo de la trayectoria. Y el primero de ellos es conocer la velocidad inicial con la cual es lanzado nuestro proyectil. Como podemos recordar, la velocidad debe de ser una magnitud de tipo vectorial, por lo que este valor, que corresponde a la magnitud de este vector,
debe de descomponerse en la componente horizontal y vertical, para lo cual tenemos que recurrir a las expresiones matemáticas vistas previamente. Si conocemos ya las componentes tanto horizontal como vertical, y debemos de hacerlo mediante el ángulo inicial del lanzamiento respecto a la horizontal. Y el último parámetro importante al inicio de nuestro desplazamiento, pues es la altura inicial que éste tenga. Una vez que conocemos estos parámetros, lo que podemos comenzar a estimar, por ejemplo, sería la altura máxima que alcanza nuestro objeto a lo largo de la trayectoria. La altura máxima se puede reconocer como el punto más alto de la trayectoria respecto a una altura igual a 0. Y el punto importante en este caso es que, como podemos observar en este recuadro de arriba, es que la velocidad tendrá únicamente como componente horizontal. La componente vertical en este punto exactamente se hace igual a 0, y lo que va a ocurrir en puntos posteriores es que comienza nuevamente a crecer, pero ahora hacia valores negativos, por lo cual el desplazamiento se da ahora hacia abajo con tendencia a disminuir esa altura máxima. Y una vez que esta altura se pierde por completo, es decir, llegamos a una altura igual a 0, entonces lo que obtenemos es el alcance horizontal máximo. Los parámetros que podemos calcular en este punto también pues sería ahora lo que conocemos como tiempo de vuelo, que es el tiempo que le toma al objeto desde que es lanzado hasta que llega a este punto final. Con estos nombres es como vamos a reconocer lo que tenemos que realizar como cálculos en los problemas posteriores. Ahora bien, si recordamos de geometría y que los vectores los podemos asociar con las identidades trigonométricas o bien con el teorema de Pitágoras, podemos recordar que de esta forma es como calculamos tanto la componente vertical como la componente horizontal de dicho vector. Y en este caso, el vector importante que debemos de tomar en cuenta es el vector de velocidad inicial. Y en analogía a esto, pues la componente horizontal o de este vector o la velocidad inicial, ahora en el eje X, que vamos a reconocer como v sub 0x, se puede calcular como la magnitud del vector de velocidad inicial por el coseno del ángulo, mientras que la velocidad inicial en el eje Y es de manera similar, pero empleando ahora la identidad trigonométrica del seno del ángulo. Con estos parámetros iniciales, entonces podemos seguir realizando los siguientes cálculos. Si recordamos que habíamos mencionado que debemos separar el movimiento, debemos notar que en el eje X, trabajamos con el movimiento rectilíneo uniforme, cuyas expresiones están recopiladas en los recuadros rojos. La diferencia es que ahora tenemos que adecuarlas según las expresiones o los valores que hayamos obtenido en cuanto a la velocidad inicial. Ya que una vez que la calculamos, pues entonces la distancia horizontal recorrida al tiempo t o cualquier tiempo posible durante todo el desplazamiento se pueden calcular con esta expresión. Para el caso de la velocidad, y dado que se mantiene constante, el valor que nosotros obtengamos en el punto 1 será el que vamos a obtener durante todo el desplazamiento, y dado que no cambia, pues la aceleración debe ser igual a 0 y en el eje X. El último parámetro que debemos calcular, como habíamos visto en la expresión previa o en la imagen previa, sería el alcance máximo horizontal. Y para ello requerimos ahora el cálculo del tiempo de vuelo total, y para ello debemos emplear las ecuaciones que nos describen el movimiento en el eje Y. De esto debido a que el alcance máximo se obtiene cuando la altura es igual a 0, a partir de que inició nuestro desplazamiento. Una vez que obtenemos ese valor, lo sustituimos en esta primera expresión y como consecuencia el valor que obtengamos corresponderá al alcance máximo horizontal. Como ya dijimos, ahora en el eje Y vamos a obtener un movimiento de tipo uniformemente acelerado, por lo cual debemos adecuar nuestras expresiones previas.
Una vez que calculamos la velocidad inicial en este eje, ahora la distancia vertical que va a recorrer nuestro objeto está dada por esta expresión, donde el único término que adecuamos o que cambiamos es el correspondiente al valor de la aceleración. Y en este caso, el valor de la aceleración que tendremos que ocupar aquí sería de menos un medio de g. Ahora bien, para la velocidad en este eje y respecto al tiempo t, esta tendrá que estar asociada nuevamente a una ecuación lineal, pero con un valor de aceleración de g. Y finalmente, pues debemos reconocer que la aceleración pues nunca va a cambiar y cuya magnitud tendrá que estar descrita por un valor de g. El siguiente valor que podemos estimar tiene que ser el alcance máximo vertical que obtenga nuestro objeto. Y para ello necesitamos el cálculo del tiempo de vuelo medio. Para ello debemos observar qué ocurre en este punto máximo, en esta altura máxima. Y la principal condición que debemos observar es que la velocidad solamente tiene componente horizontal, por lo que matemáticamente esto se expresa como la velocidad vertical o en el eje Y en la altura máxima, pues tiene que ser igual a 0. Si realizamos en este caso para esta expresión el despeje del tiempo de vuelo medio, pues nos quedará ahora como la velocidad inicial en y entre el valor de la gravedad. Con esto en mente, pues lo que corresponde ahora es simplemente sustituir este valor que obtuvimos en la expresión ahora dada para la altura. Y el valor que obtengamos ahora será pues el valor de y máxima o de la altura máxima correspondiente a este tiempo de vuelo medio que ya calculamos. Ahora el último parámetro importante sería el tiempo total de vuelo, que como mencionamos previamente es el tiempo que le toma desde que es lanzado el objeto hasta llegar a su alcance máximo. Y como podemos observar, la única variante es que ahora nuestra altura pues tiene que ser igual a 0. De esta forma nos queda entonces una expresión de segundo grado, es decir, una expresión cuadrática, y para obtener el valor de este tiempo total de vuelo, pues simplemente resta resolver dicha ecuación por cualquier método algebraico que sea conocido.